Muy buenas tardes. Antes de empezar a decir cualquier cosa, quiero disculparme de antemano por si digo algún disparate, porque siendo de México y que hablamos poquito diferente el castellano, a veces nosotros decimos cosas que no son precisamente bien vistas aquí. Entonces, si llego a decir alguna cosa fuera de orden, por favor, perdónenme, porque lo que pasa es que allá esas palabras quizás se usan de una forma normal. También, como se dan cuenta, hablamos un poquito diferente, ¿verdad? El idioma, estoy tratando de aprender cómo se pronuncia correctamente el castellano, pero no creo que en una semana lo vaya a lograr. Entonces, por favor, traten de seguirme, y con el favor de Dios, entre el Espíritu Santo y un poquito de buena voluntad, podremos comunicarnos. Quisiera que me acompañaran en sus Biblias, si me acompañan por favor, al Evangelio de Lucas, un momento, y me gustaría empezar esta sesión viendo algo que sucedió ahí. Lucas capítulo 7, por favor. Antes de empezar a leer, quiero también aclarar otra cosa. No es mi afán ni mi propósito de alguna manera asombrar a nadie con alguna maravillosa exposición teológica, porque no creo que eso es lo que necesitamos. Creo que lo que venimos aquí no es para oír más información con que llenar nuestra cabeza. Creo que venimos aquí con hambre de Dios, ¿verdad que sí? Con una necesidad de un encuentro con Él y de experimentar más que el informar. Información tenemos a granel, ¿sí? Hemos oído predicaciones hasta que ya nos salen por las orejas, ¿sí? Sabemos nosotros por lo menos 50 veces más de lo que practicamos, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, venir y enseñarles todo un resto de información, ¿verdad? Toda una cantidad de información nueva, pues francamente, ¿para qué, verdad? Porque entre más sabe uno, más condenado está, porque lo que sabe no lo vive, y pues ¿para qué le busca? Entonces, no ese es el propósito con el cual yo vengo en este fin de semana. Y si ese es el propósito con el cual tú veniste, entonces te voy a pedir que te arrepientas de una vez, y vamos a venir para buscar a la persona del Señor, no información acerca de Él, ¿sí? Su presencia, su toque. La razón por la cual nos reunimos, la razón por la cual nos congregamos, es porque tenemos un deseo por Él, ¿sí? Y el propósito de Dios en este fin de semana es hacer eso precisamente. Los judíos, en donde estaba Jesús, el entorno en el cual se llevan a cabo los evangelios, era gente conocedora de la palabra. Los judíos son conocidos como el pueblo del libro, ¿sí? No ha sido un pedazo de tierra, no ha sido un territorio, no ha sido un gobierno o algún príncipe en particular lo que los ha sostenido como nación. Ha sido un libro, ¿sí? La Biblia. Y ellos son conocidos, por lo tanto, como el pueblo del libro. Ellos conocían este libro, ellos sabían lo que decía. Todos los días, cada semana, ellos se juntaban a leer y a estudiar. Cada niño, para poder llegar a considerarse un miembro de la sociedad, tenía que estudiar diligentemente en las Escrituras. Aprendía a leer y a escribir con el propósito exclusivo de leer la Biblia, ¿sí? Es decir, no tenían educación secular como la tenemos nosotros ahora. Al niño se le enseñaba la Biblia, leía y escribía con ese único propósito. Esta gente conocía la Biblia, y conociendo la Biblia, conocían cosas acerca de la Biblia que quizá muchos de nosotros no conocemos. Y me gustaría empezar en este pasaje para que podamos ver el enfoque que ellos estaban viendo y deseando en su tiempo. Ellos habían pasado 400 años donde Dios no se había manifestado. Eso, en cualquier lugar, es la muerte. 400 años sin profetas, 400 años sin que el Espíritu Santo hablara, 400 años de silencio entre el cielo y la tierra. Y eso es duro, ¿sí?
Y los judíos eran religiosos, porque el ser humano tiende a la religiosidad, incluyendo a estos seres humanos que estamos aquí. ¿Verdad que sí? Tendemos hacia el ritual, tendemos hacia lo que es costumbre, tendemos hacia lo que ya es cómodo y lo que no nos molesta demasiado. Y los judíos eran igual que nosotros. Pero 400 años de sequía espiritual, 400 años de no oír nada, de no ver nada, de no experimentar nada, de no palpar nada acerca de Dios, pura palabrería, explicaciones, interpretaciones, disertaciones, ya estaban hasta el copete con toda esa clase de vida espiritual. Querían algo más que eso. Y en este pasaje vemos nosotros un incidente donde alguien, no sé quién lo empezara, pero la gente, la población pudo identificar lo que estaba sucediendo. El relato es acerca de la viuda de Naín, ¿sí? Dice que Jesús entró en tal y cual pueblo, se topa con una procesión fúnebre, se da cuenta de que es una madre viuda y este era su único hijo y el muchacho está muerto. Y entonces en el capítulo 7, versículo 13, dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Ahora me voy a detener tantito aquí por causa de nuestras tendencias religiosas, ¿sí? Nosotros leemos eso, nos entra por una oreja y nos sale por la otra. Pero ponte en el lugar donde sucedió, ¿sí? Ponte por un momento ahí. ¿Qué hubieras hecho? La mitad de nosotros hubiera salido corriendo despavoridos, ¿verdad? ¡Vampiros!, ¿verdad? O momias, o el hombre lobo, o algo por el estilo. Pero, es decir, hubiera causado una fuerte impresión. Muchos hubiéramos llorado entre asombro y terror. Pero ninguno de nosotros nos hubiéramos quedado indiferentes a lo que sucedía. ¿Verdad que no? ¿Sabes una cosa? Cuando Dios se presenta, nadie queda indiferente. Algunos se oponen, otros están deseosos y quieren entrar en lo que Dios está haciendo, pero nadie queda indiferente. Cuando Jesús entra en la escena, o lo quieres matar o lo quieres recibir, pero no te puedes quedar indiferente. ¿Verdad? Nadie. Jesús nunca pasaba desapercibido donde quiera que él andaba. Y en este lugar tampoco fue así. La gente se dio cuenta, la gente tuvo temor. La gente de repente perdió el habla, no sabían qué decir. Un muerto se había resucitado. Esta era una cosa insólita, esta era una cosa espantosa, esta era una cosa de dar miedo, de ponerle los pelos de punta a la gente, ¿verdad? Y la gente no sabía cómo voltear, y de repente un murmullo, y empiezan a gritar y empiezan a hablar, y dice: y todos tuvieron miedo. ¿Qué tuvieron? Miedo, temor. Esto era real, esto era más de lo que decían los maestros en la sinagoga, esto era más de lo que les hablaban las gentes que siempre les habían dado la escuela dominical. Esto era algo real y tuvieron miedo porque estaba presente entre ellos el poder de Dios. Y si glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y luego dijeron: y Dios ha visitado a su pueblo. Y estas palabras son claves. Y estas son las palabras claves para este fin de semana. Dios visitando a su pueblo. Dios viniendo en medio de su pueblo. Dios descendiendo para tocar a su pueblo de una forma real. Nosotros batallamos con eso, ¿sí? Es algo que va en contra de nuestra forma de pensar. Nosotros leemos la Biblia, y la Biblia para nosotros es un código de conducta. Es un compendio de enseñanzas, de principios espirituales, morales, de todo tipo. Pero ¿sabes una cosa? La Biblia no es eso. La Biblia es un libro de historia. Es la historia de todas las veces que Dios visitó la tierra. Es la historia de cuando Dios vino a estar en medio de los hombres. Y cada vez encontramos nosotros que fue algo sorprendente y extraordinario. De eso se trata la Biblia. Y de eso se trata un retiro como este. Y de hecho de eso se debe de tratar cada vez que nosotros nos reunimos. Sí, cada vez.
Nosotros muchas veces vemos en las reuniones un tiempo de aprender, vemos en las reuniones un deber a cumplir, vemos en las reuniones una costumbre que ya ni siquiera sabemos por qué estamos yendo a la reunión, por qué estamos yendo al culto o al servicio, ¿verdad? Ya simplemente es algo que hacemos. Pero Jesús dijo que la razón por la cual nosotros nos reunimos es porque si dos o más de nosotros vamos a una reunión con el deseo de encontrarnos con Él, con el deseo de experimentarlo a Él, Él va a descender y estar en medio de aquella reunión. Ahora decimos nosotros, ay, qué hermoso, ay, qué bonito. Sí, el Señor está aquí, pero no lo creemos. ¿Sí? La verdad es que no lo creemos. Porque digo, si esto es todo lo que sucede cuando Dios está aquí, pues como que algo no checa, ¿verdad? Algo falta. ¿No crees? Déjame leerte un poquito de lo que sucedía en la Biblia cuando Dios se aparecía. ¿Te parece? ¿Sí? Lo primero que vamos a encontrar es que cuando Dios aparece en la escena, la gente casi se muere de miedo. ¿Sí? La primera cosa. Nosotros pensamos que si Dios viene, vamos a sentir muy bonito. Y no que no se sienta bonito, ¿verdad? La presencia de Dios es una bendición. Pero la presencia de Dios es más que una aspirina espiritual. ¿Sí? La presencia de Dios es más que simplemente una especie de sentimiento así como tibiecito, ¿verdad? Bonito. No que no lo haya, pero es mucho más que eso. ¿Sí? Y la presencia de Dios ciertamente no se limita a lo que nosotros pensamos que debe de ser. Una de las cosas que yo anhelo que suceda en mi vida y en la tuya durante este fin de semana es que los linderos que tú le has establecido en tu vida a Dios, los parámetros que tú le has determinado, de que Dios, hacemos las cosas de esta manera, de donde yo vengo, según mi experiencia, según mi entendimiento, las cosas se hacen así. Y que Dios destruya esa caja, ¿sí? Y que se salga de los límites en que tú le has colocado, en que yo le he colocado. Bueno, vamos a ver un poquito acerca de lo que sucede cuando Dios se presenta. Y yo quiero que veamos esto porque necesitamos nosotros poder darnos cuenta de qué es lo verdadero para poder empezar a anhelarlo. Sí. Recuerdo la historia de un grupo de jóvenes que fueron a las Islas Bahamas a predicar el Evangelio hace como 30 años. Y eran puros jovencitos de 14, 15, 16 años de edad, ¿verdad? Todos norteamericanos. Ustedes saben cómo son los norteamericanos, ¿verdad? Todos inocentes y muy ingenuos y muy decentes, ¿verdad? No son mañosos como nosotros los hispanos. Ahí en mi tierra se dice que una persona que tiene mucha sagacidad, se dice que tiene mucho colmillo. Eso no se usa por aquí, ¿no? No, allá se dice, alguien que tiene que se la sabe todas y que tiene, que es astuto, ¿verdad? Y que tiene experiencia y que no fácilmente uno lo engaña, allá se dice que tiene colmillo, ¿sí? Y los mexicanos con el colmillo nos rascamos el ombligo, ¿sí? Largo.